Había un director de una empresa, el dueño de la empresa se llamaba Carlos, y todos los lunes tenía una junta de trabajo con su equipo de gerentes, tenía 10 gerentes, y el vicepresidente, su segundo en mando, se llamaba Toño, ¿no? Entonces estaba Carlos, el director, todos los lunes era muy fiel de llegar a la junta. Y un lunes no pudo llegar porque tenía cita con el doctor, le encargó a Toño que llevara la junta y él llegó como a las 10 de la mañana y habían ya tenido la junta, y mientras estaba caminando a su oficina pasó por la sala de juntas donde se reunían los gerentes y vio en el pizarrón una C y una T y luego los nombres de todos los gerentes y luego como una votación, y al final veía que la T tenía 8 votos y la C tenía 2 votos. Y entonces él se enojó y llegó a la oficina de su vicepresidente Toño, él siendo el Carlos, le dijo: ¿qué hiciste? ¿Diste golpe de estado? Yo sabía que me iba a robar la empresa. Y entonces el Toño dice: espérame. Lo único que hicimos es una votación a ver quién quería café y té. Estamos hablando de la inseguridad, ese es un buen ejemplo de inseguridad. Yo sé que si les pido manos, o sea, normalmente nadie dice yo soy inseguro. O sea, necesitaría ser muy seguro para admitir tu inseguridad. Entonces no voy a pedir manos, pero este es un mal muy común. Nosotros venimos batallando con algún grado de inseguridad en nosotros. La inseguridad es básicamente falta de seguridad y de confianza en uno mismo. En ocasiones tenemos un mal autoconcepto, lo cual provoca inestabilidad en nuestras relaciones, como lo que está sucediendo ahí con Carlos y con Toño. Entonces, eso es la inseguridad. ¿Qué puede provocar la inseguridad? O sea, nadie nace seguro ni nadie nace inseguro. De acuerdo a lo que vivimos en la vida, es lo que empieza a suceder. Entonces, por ejemplo, cuando hay desaprobación en la vida de alguien, eso puede provocar inseguridad. O el abandono, hay muchos tipos, grados, momentos de abandono en la vida de alguien y eso puede provocar también inseguridad. Traición, ¿sí? Es algo muy fuerte. ¿Nunca te han traicionado? ¿Sí? No has vivido, ¿no? O sea, de repente pasa alguien que le confiabas y le decías: otra vez soy yo. ¿Sí? Ok. Alguien que, sí, ahí está. Alguien que le confiabas cercano y de repente hace algo en contra, ¿no? O por ejemplo, si te ridiculizan o te humillan, eso trae un golpe y puede causar inseguridad. Abuso, o sea, hay muchos grados de abuso, momentos, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, etcétera, y eso golpea fuerte. El fracaso. Querías hacer algo, querías pasar, querías sacar un título, querías mantenerte en la empresa y de repente hubo un fracaso, un tropezón y eso pega en la seguridad o el sentirte vulnerable. Entonces, todo esto causa una falta de identidad, golpea sobre nuestra identidad. ¿Te acuerdas estas 3 áreas que hablábamos? La identidad, quién soy, el valor, quién me ama y el propósito. ¿Para qué estoy aquí? Todos nosotros estamos respondiendo estas preguntas toda nuestra vida, todo el tiempo. Y a veces esta lista que dijimos viene a golpear y causa inseguridad en nosotros. ¿Por qué hablamos de esto o de este tema? Porque la inseguridad es estorbosa para lo que Dios tiene para nosotros, en lo individual, pero también como generación en la iglesia, en esta comunidad de fe, para lo que viene hacia adelante. Y la buena noticia es que Jesús quiere y puede curar nuestra inseguridad. Entonces, no importa si te consideras el más seguro de la colonia, algo de inseguridad tienes. A lo mejor dices: no, hombre, este es para mí, el Espíritu Santo me está hablando, qué bueno. Vamos a hablar y vamos a leer una historia en la palabra acerca, ¿te acuerdas que te dije? Vamos a hablar de los hombres, 2 hombres más seguros que yo veo en el Nuevo Testamento. El primero es nuestro Señor Jesucristo y el segundo, yo no sé quién dijiste tú que era, a lo mejor dijiste el apóstol Pablo, ¿no? A lo mejor Herodes, o a lo mejor yo no sé quién pensabas. No, Herodes, no, claro que no. Es Juan el Bautista, ¿sí? Y vamos a leer Juan capítulo 3 versículo 22 y vamos a ver un pasaje en la interacción entre Juan el Bautista y Jesucristo y vamos a aprender signos de inseguridad, pero también vamos a aprender cómo curar la inseguridad. Entonces dice aquí la palabra, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba.
Es interesante, ¿no? Porque, comienza Juan el Bautista. Cuando tú lees Lucas, ves como al mismo tiempo que es anunciado la llegada de nuestro Señor Jesucristo a María, también es anunciada la llegada o el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías y Elizabeth, su madre, que era pariente de María, etcétera. Y se levanta este hombre que es un profeta y es un precursor de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y llegó Jesucristo, fue bautizado con él y ahí comenzó la vida pública de Jesucristo. Y Juan el Bautista es el que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo: yo les bautizo con agua, pero él los bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo estaba con sus discípulos bautizando. Y dice en el versículo 23, Juan bautizaba también, Juan todavía seguía bautizando en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Más adelante narran los evangelios que fue encarcelado por Herodes y decapitado, ¿no? Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces vemos que Juan se le consideraba un maestro, ahorita le van a decir rabí, que significa maestro, y tenía su grupo de discípulos, así como Jesús tenía su grupo de discípulos. Entonces, dice el versículo 26, y vinieron a Juan, sus discípulos, y le dijeron: rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces, lo que vamos a estudiar es que Juan no tenía problemas de inseguridad, era muy seguro. Los que tenían el problema de la inseguridad eran sus discípulos, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. El bautismo de Juan era lo que representaba y tenía el sello de la marca de su ministerio. Y entonces, pues sus discípulos, pues también se le llaman discípulos del Bautista, ¿no? Y ahora hay alguien más que está bautizando. Y es interesante porque no le dicen Jesús o no le dicen Mesías, le dicen, el que estaba contigo al otro lado, ¿no? Versículo 27. Entonces respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí vamos a ver la seguridad de Juan el Bautista, porque aunque sus cercanos querían aquí como que poner en duda su inseguridad, él estaba muy seguro y dice: nadie puede recibir, ¿sí?, nada si no fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este pasaje, por tu palabra y por lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Te pedimos que vengas y sanes nuestra inseguridad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar con los signos de la inseguridad. Y teníamos este pasaje, si me ayudas a ponerlo ahí, este principio. Dijeron los discípulos de Juan: rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces, lo primero, o uno de los síntomas de la inseguridad, es cuando exageramos. Y podemos exagerar hacia arriba o podemos exagerar hacia abajo. Cuando decimos nadie o cuando decimos todos. Nadie me ama, ¿verdad que es una exageración? ¿No? Todos me están viendo mal. Qué exageración, y te están pelando, ¿no? Pero a veces, tendemos a esta exageración. Los discípulos dicen: todos vienen a él. No es cierto.
porque dice el texto que Juan estaba bautizando. Entonces no todos estaban viniendo con Jesucristo. Y este es lo primero. Y a veces tendemos a ser catastróficos, ¿no? En nuestro comentario de inseguridad. Subió el dólar, ahora sí ya todo se vino a la ruina. ¿Sí lo has oído? Y lo he dicho, ¿no? Y cuando sube el dólar no decimos nada, ¿verdad que sí? Entonces, y lo vemos, en algunos personajes aparentemente fuertes en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías es, el general de los profetas. Y dice que en una ocasión él se quejó con Dios y dijo: soy el único que ha quedado. ¿Sí? Y Dios le dice: no es cierto, ¿no? Había hablado que había ahí como 700 más. A veces viene esta exageración, y eso puede ver, es un buen síntoma para mostrar la inseguridad. Yo lo puedo ver en la vida de mis hijos en diferentes etapas. He visto cómo de repente truenan un examen y dice: es que yo no soy bueno para los estudios, nunca voy a acabar la universidad. Y ya la acaban, ¿no? Pero de repente se meten catastróficos, el todo, el nada y demás. Y esto, a mí a veces me incomoda mucho esto, porque a veces estoy en una junta de trabajo y de repente alguien comente: es que a nadie le pareció eso. Y digo: ¿a nadie? ¿Cuántos? Bueno, uno llegó a mesa de informes y se quejó. Uno. Sí, es muy diferente a nadie, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. El segundo síntoma es la deshumanización, porque aquí en el mismo texto, los discípulos no le ponen nombre a Jesucristo. Dice: el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Cuando estamos inseguros, ponemos apodos o los denigramos, porque si les ponemos nombre tenemos que dignificarlos. De las mayores atrocidades que hay en el mundo es cuando de repente un líder inseguro empieza a deshumanizar en contra de aquellos que está persiguiendo. Porque al humanizarlos hay que dignificarlos. Y a veces así también nos pasa a nosotros. Y decimos, empezamos a decir: todos en la colonia, ¿no? Ese vecino. Y resulta que el vecino es tu primo Juan Carlos, ¿no? Entonces, pero nos gusta quitarle ese tipo de títulos. Y aquí ellos sabían que era Jesucristo. Juan el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios. Ellos no dijeron Jesús, el Cordero de Dios. Estaba porque ya no tenía sentido lo que estaba diciendo. Entonces estaban como que denigrándoles. Tercero síntoma: la envidia. Ahora, a veces tú dices: bueno, tiene aquí un sentido, porque Juan era Juan el Bautista. Entonces aquí había una competencia directa. No dijeron, porque Jesucristo, si hubieran dicho: Jesucristo está sanando. Bueno, Juan no era Juan el sanador, era Juan el Bautista. El problema es que Jesús estaba bautizando. Y entonces estaba en competencia, en comparación el ministerio. Y ahí dice que tuvieron una discusión con la purificación. Yo creo que el bautismo de Jesucristo estaba teniendo un fruto increíble. Yo creo que ahí había liberación y otras cosas, porque Él es el Mesías, el Cristo. Y entonces es normal la comparación, pero la envidia es ir más profundo. Es casi inevitable compararnos, ¿no? Te compras el coche nuevo y estás feliz, y de repente llega tu vecino que también se compró un coche nuevo. Pero como tú acabas de comprar el coche nuevo, ya fuiste a las agencias, ya ves las marcas y ya saben cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y entonces sucede esto: si tu vecino compró un coche más barato que el tuyo, entonces te gozas. Qué bueno, Juan Carlos, vecino, qué bueno que te fue bien, ¿no? Me da gozo. Pero ¿qué pasa si el vecino se compró un coche más caro, ¿no? Entonces empieza: este amigo, ¿sí?, no invierte en sus hijos y está invirtiendo en él mismo. Y envidia, ¿sí? Ahí viene esa cosa. Entonces, la comparación es el ladrón del gozo. Cuidado con la comparación. Tú y yo no debemos de compararnos. Tenemos una propia historia, tenemos identidad propia, tenemos un valor propio y tenemos un propósito propio. Y el valor, la identidad y el propósito del otro no está poniendo en peligro lo de nosotros. Pero viene la envidia. Y la envidia, y nuevamente, es Juan el Bautista. Y Jesucristo está bautizando. Y en ocasiones nos hemos tomado de algo que hacemos, pensamos que tenemos, y cuando el otro lo hace, lo tiene, vemos, envidiamos. Entonces la envidia, como que hay tres personas en la escena. Estás tú, está el otro, y está lo que tú quieres ser o a donde tú quieres llegar, y piensas que el otro está en el camino de lo que tú te quieres convertir. Y entonces por la inseguridad le empiezas a hacer la guerra. Juan
el Bautista, ese era su llamado. Pero Juan dijo, todo está bien. Los discípulos estaban inseguros, pero Juan el Bautista dice, no pasa nada, que él crezca y yo mengüe. Tomás Aquino dijo esto acerca de la envidia: el amor se goza en el bien del prójimo, mientras que la envidia se lamenta por el bien del otro, si ese bien sobrepasa el nuestro. Se requiere ser muy seguro para estar tranquilos de que al otro le vaya mejor que a ti, antes que a ti, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar acerca de la cura de la seguridad. Entonces vemos estos tres síntomas y a lo mejor ya le pusiste palomita a los tres, sacaste un 100 en seguridad, ¿no? O a lo mejor le pusiste ahí un 50, un 60, como sea. En cualquier momento, ahora queremos caminar a decir, ¿y cómo me vuelvo inseguro? Porque recuerda, de nada sirve nada más poner el dedo en la llaga y decirte eres un insegurote, somos inseguros. No, es ¿cómo podemos sanar esa seguridad? Bueno, vamos a ver tres cosas y vamos a ver este texto que está en el versículo 27 al 30. Respondiendo Juan, acuérdate, Juan está muy seguro, y él dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Está padre, ¿no? Cuando de repente alguien llega y ¿ya viste al vecino? ¿Sí? ¿Ya viste la votación de Toño que le ganó a? ¿Sí? Nadie puede recibir algo si no le viene del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. ¿Qué respuesta? Y habla Juan diciendo: yo soy amigo del novio. Entonces entiende esto. Juan es Juan el Bautista. Todos los evangelios lo presentan como Juan el Bautista. Jesucristo se refiere a él como Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, cuando le preguntan ¿quién eres?, él no menciona su ministerio de bautismo, que fue importantísimo, que fue dado del cielo y era muy exitoso. Entonces Juan está nombrando su identidad y no hace referencia de que él bautizaba, sino dice en el versículo 29: yo soy amigo del novio, del esposo. Está reconociendo a Jesucristo como el novio y dice: yo soy el amigo del novio. Estaba diciendo: no es lo que soy lo que me identifica, yo soy amigo del novio. Y lo que hacía era muy exitoso, era muy poderoso, vino y fue impartido desde el cielo, pero su identidad no estaba en lo que hacía, su identidad estaba en quién era, el amigo del novio. Normalmente vivimos con identidades que tú y yo hemos logrado. Rogelio el abogado, ¿no? Juan Carlos el doctor, Alberto el pastor. Y entonces, y mira, y está bien, le echamos ganas y logramos el título y tenemos la maestría y el doctorado y nos agarramos de ese título. Pero te voy a decir algo: eso que tú haces no es lo más cierto de ti, no es lo más verdadero de ti. Porque si tú estás portándolo y te estás agarrando de eso, ¿qué pasa si termina? ¿Sí? Yo soy Lupita la empleada. ¿Y qué pasa si te corren? Entonces empiezas a vivir una inseguridad tremenda. O en ocasiones no lograste algún título y de igualmente eso te está pegando. No, porque es que no tengo el título. O no tengo esa posición, o en mi oficina no dice ahí director, gerente, y queremos ese título porque somos inseguros y nos queremos agarrar de eso. Y entiende, o sea, está bien que logremos eso y nos esforzamos con esto, pero no vivas colgado de esto. Juan el Bautista era muy exitoso, o sea, él no era sin ambición, no, él es un personaje increíble. Él es el último profeta del Antiguo Testamento y él es el primer profeta del Nuevo Testamento. Él es el profeta que unió los dos testamentos. ¿Te imaginas? ¿Sí? Su llamado y su carga y su éxito. Jesucristo dice de Juan el Bautista: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Interesante, porque aún Jesucristo dice Juan el Bautista y dice: este cuate es súper exitosísimo. Entonces Juan el Bautista no nomás es era seguro porque le iba mal en todo, entonces dice soy amigo del novio. No, le iba tan bien. Pero él dice: esto no me define,
¿Cuál es la cosa más cierta acerca de ti que nadie te puede quitar? No es lo que haces, porque lo que haces puede cambiar. Hay gente que de repente ya no se quiere jubilar. Ya lo jubilan, ya lo pensionan, ya tienen el dinero, ya no están cansados. Y no sé por qué, porque su identidad está en lo que hace y no quiere dejar de hacer eso. Porque entonces ya no le van a decir señor, director, lo que sea, ¿no? Tampoco está en lo que te han hecho. A lo mejor alguien ha tentado, ha abusado, te ha menospreciado, te ha humillado, y eso está hablando fuerte a tu vida. Eso no es lo más cierto de ti. Qué pena, porque si llegó esto, no lo estoy minimizando y duele, pero eso no es lo más cierto de ti. Lo más cierto de ti y de mí es lo que han hecho por nosotros de valor eterno. Eso es lo más cierto de nosotros. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Eso es lo más cierto de nosotros. Nos da identidad. Jesucristo nos amó, nos da valor. Él dio su vida por nosotros y nos da propósito. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces, el comienzo a sanar nuestra inseguridad es decirle a Dios: Señor, yo he hecho todo esto y estoy orgulloso de eso, mis títulos, mis logros, mis posiciones, pero no es lo más cierto de mí, ¿sí? Porque eso puede cambiar, pero mi identidad nunca va a cambiar. Yo soy un hijo de Dios, yo soy amigo del novio, ¿sí? Lo de valor eterno lo hemos recibido de arriba, no lo logramos tú y yo. Porque el otro peligro es, pensar que viene de nosotros. Es que yo soy el abogado más prestigiado de la ciudad, yo soy el doctor y tengo colas y tienen que hacer cita con años de anticipación, y de repente nos las empezamos a creer y nos empezamos a inflar. Ya somos ese globo que nadie puede bajar, ¿no? No te preocupes, el Espíritu Santo tiene dardos padrísimos que puede tirarle ahí y ¿sí? Y entonces es decir: Señor, estoy orgulloso de eso, gracias por la oportunidad y el favor que he recibido, pero no es lo que me da identidad. Lo he recibido por ti, por gracia, no por obras. Entonces está interesante, porque lo más cierto de nosotros, tú y yo no lo hemos trabajado, no lo hemos hecho por obras, es pura gracia de parte de Dios. Por eso nadie nos los puede quitar, ¿sí? No edifiques tu vida en lo que has hecho, que es bueno, felicidades. O a lo mejor se está desmoronando. ¿No pasa? Has trabajado y de un día para otro de repente se desmoronan relaciones, trabajos, ciertas cosas. Pero lo más cerca de hacer la verdad más fuerte en ti, tu vida, es que eres un hijo de Dios en Cristo Jesús. Entonces, primero, tu identidad, ¿sí? Esa no tiene peligro, no pase lo que pase. Segundo, acepta tus límites. Algo que Juan sabía era su identidad, sabía quién era, pero también Juan sabía quién no era. A veces nos creemos cosas que no somos, y eso trae mucha inseguridad también. Me encanta porque Juan dice: yo no soy el Cristo, ¿sí? Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy. O sea, él ya lo había dicho, no nomás ahí se le ocurrió, o no nomás dijo: híjole, ya mi ministerio está en peligro, y entonces resulta que no soy el Cristo. No, él nunca dijo que era el Cristo. Venían a preguntarle a él: ¿eres tú? Y Juan decía: yo no soy. El que viene después de mí, ¿sí? Yo no soy digno ni desatarle el calzado. Entonces Juan dijo: yo no soy el Cristo. Él sabía quién era, pero sabía también quién no era. La seguridad viene también de saber quién no somos. Porque en especial si tienes muchas responsabilidades, eres pastor, eres padre, eres líder, eres empresario, y hay una carga, y la gente alrededor de repente te empieza a echar como que responsabilidades, y tú te las empiezas a creer o te las empiezas a cargar. Pero tienes que pelear el complejo del Mesías, ¿sí? Que es sentirte que debes de poder todo, de que debes de saber todo, o que debes de estar en todo. Porque a veces en la dinámica de liderazgo a veces sucede esto, y te echan la bolita, ¿no? Y pastor, está sucediendo esto y usted tiene que resolverlo, ¿no? Y entonces yo me volteo con ellos y les digo, citando a Juan: yo no soy el Cristo. ¿Qué crees? ¿Sí? No tengo que tener todas las respuestas. Y al yo saber quién no soy, me permite ir con quien sí es.
Porque si yo tengo el complejo del Mesías, ¿sabes lo que va a ocurrir? Voy a empezar a cargar mi vida y voy a empezar a tratar de resolverlo todo yo, sin depender de Dios. Pero si yo sé que no soy el Mesías, que no soy el Cristo, y entonces yo doy un paso para atrás para Jesús dé un paso al frente. ¿Tiene sentido esto? Entonces, dile al de junto: yo no soy el Cristo. Algunos no lo dijeron, entonces estoy ya preocupado ahí. No somos el Cristo. ¿Estás en paz con esto? ¿Sale? Y entonces, tenemos funciones, tenemos liderazgo, tenemos, dones, etcétera, pero no somos el Cristo. Y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que crecer en dependencia de Él. Nuestras oraciones deben de estar más fuertes hacia Él, porque si tú crees que está en ti, ¿sí?, entonces tú te crees el Cristo. Y eso es inseguridad, y eso está estorbando el que tú sanes tu inseguridad. Ahora, el no ser el Cristo no es una excusa para la falta de, para dar permiso a un carácter que no sea cristiano. ¿Sí? No es decir, bueno, como no soy el Cristo me voy a dar permiso. No, tú y yo no somos el Cristo, pero tenemos relación con quien sí es. Y Él ha dado su Espíritu Santo en nosotros para que trabaje en nosotros. Entonces, tienes que saber quién eres, tienes que saber quién no eres. No somos el Cristo. Y tercero, crezcamos en nuestra adoración a Cristo, al Señor. Los discípulos vieron en Jesús una competencia, la competencia Juan. Pero Juan vio en Jesús al que completaba su misión. Y es hermoso porque dice: mi gozo está cumplido, ¿no? Y entonces dice: mas el amigo del no está a su lado y lo oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Adora a Cristo. Es necesario que Él crezca. Quizá ahí está el problema, porque Jesucristo es un caballero. Él no va a decir: a ver, quítate, inútil, ¿no? Dame chance. No, más bien tú y yo tenemos que decir: Señor, soy un poco inútil en esto, ¿podrías? ¿Sí? Y Jesucristo dice: sí, ¿cómo no? Es una adoración enfocada en Él que nos permite liderar con éxito a pesar del éxito de otros. Nos gozamos en que el otro tenga éxito y nos gozamos más en que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y honrado. Déjame darte el ejemplo de las bodas, porque me encanta. Juan dice: yo soy amigo del novio. ¿Quién era el novio? Jesucristo. ¿Quién tenía que tener todos los reflectores? Jesucristo. Y Juan dijo: yo me echo para atrás para que el novio crezca. Los discípulos decían: vamos a echarle garra, vamos a echarle carrilla, ¿no? A ver qué hacemos, ¿no? Y Juan dijo: tranquilos, Él es el novio. Mira, las bodas es un evento que a mí me gusta mucho y normalmente me invitan mucho a las bodas, quizá porque soy el pastor y los estoy casando, ¿no? Pero me encanta la boda porque está el novio y la novia y son el centro. Y es algo hermoso, ¿no? La novia viene pero vestida de blanco, hermosa, la pusieron ahí en leche de quién sabe qué durante 2 semanas y, viene preciosa, ¿no? Y el novio ese día sí se bañó y se rasuró y se fue a rentar su traje, su smoking como nunca, y lo ves así pero feliz, sudando pero feliz, ¿no? Yo recuerdo, muchas veces estamos ahí en los meros votos y hay un momento muy hermoso donde yo le digo: ustedes mismos declárense su amor. ¿Sí? ¿Y sabes qué he aprendido? En ese momento me salgo de la foto, porque no quiero, imagínate en la foto de bodas y ahí el pastor, ¿no? ¡Qué horrible! ¿No? Y entonces me hago a un lado y le digo a los fotógrafos: ahora sí, porque es el chiste que ellos brillen. Me choca de repente que los novios pueden tener sus amigos, sus amigas, ¿no? Las damas de honor. O los amigos del novio y les ponen nombres y demás. Pero ¿sabes qué? Si tú eres amiga de la novia y te invitan a la boda, no vayas más arreglada que la novia, ¿no? Creo que hay una regla, ¿no? Que las damas de honor nunca pueden ir de blanco y la única que tiene que ir de blanco, no soy experto en eso. Pero porque imagínate que llegue la dama de honor y ahora sí llega ahí rompiendo plaza. No te arregles mucho. Deja que la novia brille. Porque si tú eres la novia, el novio, y invitas amigos y los amigos quieren tener el spot en tu boda, no son buenos amigos. Un buen amigo es el que dice: yo me echo para atrás, yo quiero servirte, que hoy tú brilles. Así es Juan.
Y así es esta generación. Tú y yo somos la generación precursora del regreso de Jesucristo. Y así como Juan fue el precursor para la primera venida de Jesucristo y preparó el camino, tú y yo tenemos que ser muy seguros para preparar el regreso de Jesucristo y dejar que el novio brille. ¿Por qué podemos caminar a seguridad? O sea, tenemos que ser una generación segura. ¿Por qué podemos hacerlo? Primero, es posible por esto. Y te cito Juan 3 del 31 al 36. El que viene de arriba es sobre todos. Y más adelante dice en el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Él lo da abundantemente. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Te acuerdas? Lo más cierto de nosotros es lo que alguien ha hecho de valor eterno. Cristo. Dice, crees en Jesucristo y tienes vida eterna. Somos adoptados en la familia del Padre. Esa es nuestra identidad. Tú y yo somos hijos de Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú en verdad quién eres? Yo soy un hijo de Dios, heredero del Padre y coheredero con Jesucristo. ¿Se te ofrece algo? Ay, sí, como que está buena la respuesta, ¿no? ¿Por qué podemos ser seguros? Primero, Jesucristo tiene toda autoridad. Jesucristo nuestro Señor. El que cree en Él tiene vida eterna. Esto es lo primero. El que viene de arriba es sobre todos. Él sabe mejor, Él ve mejor. Y Él es nuestro Señor que está hablando a nuestro corazón. Él es nuestro Señor funcional y Él nos guía. Déjame darte esta ilustración. Esta enseñanza la tomé en parte de Alan, un pastor llamado Alan, ahorita me acuerdo el apellido, pero él cuenta que él es de Australia y de joven iba a surfear a las playas. Y normalmente llegaba a la playa a surfear, que le gustaba, y había un chorro de surfistas. Pero un día llegó y no había nadie. Dijo, qué suave, me toca solita las olas, ¿no? Y se metió y surfeó y disfrutó mucho. Y había un hombre que lo esperaba en la playa. Y saliendo él de surfear, ese hombre que estaba ahí sentado le dijo, joven, ¿sabe usted qué significa la bandera roja? Este cuate dijo, no. Lo que significa es que un helicóptero voló por las playas, en el mar, y detectó la presencia de tiburón blanco. Entonces este cuate, bien chavo, dice, pues acabo de surfear, no pasó nada, ¿no? Y se fue a su casa y lo platicó con unos amigos, y unos amigos lo llevaron, y había un sitio donde podían ver las fotos del helicóptero de esa mañana. Dice que estaba la foto y estaba infestada de tiburones blancos todo el lugar. ¿Sabes qué hizo la siguiente vez que vio la bandera roja? Ya no surfeó, ¿sí? Porque él dudaba, ay, ¿cómo crees? No ven nada. Y cuando vio lo que estaban viendo ahí en realidad, dijo, mejor tengo que obedecer. A esto voy. Jesucristo está sobre todo, el que viene de arriba. Él tiene una perspectiva de las cosas y Él nos habla y Él nos dice y Él nos da consejo en su palabra. Y en ocasiones tú y yo estamos editando lo que Él nos ha dicho. Y a veces tenemos un pensamiento algo así, no, es que Jesucristo, o sea, tú lo dijiste hace 2000 años, y era ahí Galilea y eran, o sea, pescadores, pero yo soy un empresario, estoy viviendo 2000 años después y ahora soy un joven de actual y entonces eso ya no se aplica. Y bandera roja, familia, ¿sí? Él ve, tú y yo no lo vemos. En ocasiones Jesucristo, quien tiene autoridad, nos va a decir cosas difíciles y contrarias a lo que la cultura o el mundo nos está diciendo. Por ejemplo, Jesucristo dice, ama a tus enemigos. La cultura dice, persíguelos y acábalos. Y hay cosas contrarias. Y nuevamente podemos decir, bueno, es que Jesucristo en ese tiempo, o sea, pero... Y la palabra de Jesucristo nos dice, el matrimonio es entre hombre y mujer. Y dices, no, sí, pero esas cosas ya cambiaron, ¿será? O sea, que Dios está viendo algo que tú y yo no estamos obedeciendo. La Biblia nos habla acerca de guardar la sexualidad para el proyecto matrimonial dentro del matrimonio. La cultura dice, no, ese es el deporte actual. Hazlo con quien quieras, como quieras, y no importa que no estén casados, ¿no? Y a lo mejor el joven dice, ya nos vamos a casar, ya de por sí. Bandera roja, tienes que obedecer. Jesucristo te dice, perdona 70 veces 7. ¿Sí? Y tú ni una quieres perdonar. Ser generosos, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, en fin. Y entonces, o sea, cuando aceptas las palabras de Jesús,
va a llegar una seguridad increíble a tu vida. Porque Él te está cuidando, Él te está protegiendo de darte esos golpes que estuvimos hablando al principio. Jesús tiene una perspectiva que tú y yo no tenemos, y tenemos que caminar en eso. Tenemos que obedecerlo, tenemos que confiar que Él sí está viendo los tiburones y nosotros no. Ser obedientes. Segundo, entonces Él está sobre todos. Segundo, Jesús tiene una generosidad ilimitada. Me gusta esta parte, pues dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, en otra versión dice, Él da el Espíritu abundantemente. Dios no es pichicatero como lo somos nosotros, ¿sí? ¿Verdad que nosotros somos así medio? Y a veces estamos repartiendo y pues se me va a acabar y entonces ya no invites al otro y demás. Dios no tiene problemas de provisión, y Él cuando da, Él da abundantemente. Y tenemos que entender esto, en especial en el caso de la envidia, porque cuando tenemos una mente limitada, lo que sucede es que cuando vemos la bendición que Dios da al otro, cuando tenemos una mentalidad de escasez, vemos la bendición del otro y decimos, ya Dios no tiene para mí, y entonces lo envidio. Pero cuando somos seguros de la provisión, de que Él nos da el Espíritu con medida, cuando el otro es bendecido, yo me alegro, yo nomás digo, wow, ¿sí? ¿Seré el siguiente en la bendición de Dios? Si Dios lo pudo hacer con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Y la bendición del otro aumenta mi fe, porque estoy seguro de que Dios tiene abundancia y que el bien del otro no es el límite mío. La prosperidad del otro no es el límite mío. Todo lo contrario, es una señal que Dios está actuando y yo me debo de emocionar. Jesús tiene generosidad ilimitada, ¿sí? Hijos seguros, y tenemos que caminar con esa seguridad hacia los tiempos que vienen. Tercero, ¿por qué podemos ser seguros? Él está sobre todo, Él tiene una generosidad limitada, y Jesús murió por nosotros y llevó en la cruz todo lo que nos hace inseguros, en el pasado, en el presente o en el futuro. Él ya venció y se identifica con nosotros, porque Jesucristo fue abandonado por sus amigos, traicionados por su más cercano, crucificado desnudo, humillado públicamente, vulnerable. Y en todo eso se identifica con nosotros, porque tú y yo adoramos a un Cristo, a Jesucristo, que te entiende, porque Él vivió lo mismo, pero Él venció. Él fue más que vencedor, y Él venció en su muerte en la cruz y resucitó al tercer día. Venció al entregar su vida santa, venció al pagar en ese juicio injusto por lo que todos debíamos. Jesús en su muerte no solo es el sustituto, también es un identificador, y te dice, no estás solo, yo enfrenté cosas similares y yo he pagado y he vencido. Él tiene la sanidad para nosotros, porque a lo mejor dices, ¿y qué hago con aquello que me hicieron? Entrégaselo a Cristo, obedece y perdona. Pero ¿qué hago con? Entrégaselo a Cristo. Él tiene sanidad para nosotros. Concluyo con esta idea: la cosa más cierta acerca de ti, que nadie te puede quitar, no es lo que haces o harás, no es lo que han hecho en contra de ti, es lo que ha sido hecho por ti de valor eterno en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Todo comienza en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú estás aquí y nunca has hecho una oración por Cristo, yo te invito a que la hagamos juntos. Quizá estás dependiendo en tus fuerzas. Haz un paso atrás y dile a Dios: Señor, yo te pido perdón porque había pensado y creído que en mis fuerzas lo podía. Hoy reconozco que no, y te pido perdón. Reconozco que no soy el Cristo. Y Jesús, doy espacio para que tú vengas a mi vida. Te invito a que intervengas
reines en mi corazón. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo, el enviado del Padre, el que murió por mí en la cruz, el que resucitó en poder por el Espíritu Santo y el que está sentado a la derecha del Padre y un día va a regresar. Jesús, sé tú el Rey y Señor de mi vida, hoy y siempre. Amén. Amén. Y hoy es primer domingo del mes y vamos a celebrar la cena del Señor. Le voy a pedir a los edecanes que vayan repartiendo los elementos. Y esta es una tradición familiar que Jesucristo, el Cristo, Jesús, el Cristo, lo instituyó, lo estableció. Esa noche, antes de ser entregado con sus discípulos, lo que conocemos como el Jueves Santo, estaba ahí reunido con los suyos y celebrando la Pascua judía, instituyó, comenzó lo que ahora conocemos como la Cena del Señor. Y estaba ahí en la mesa con los suyos. Tenía 12 discípulos. Uno de ellos no recibió esa invitación y prefirió caminar a su manera, con su entendimiento. Y la invitación es que tú y yo nos convirtamos en ese 12º discípulo. Hay un lugar en la mesa. Si tú dices, si puedo participar, si Jesucristo es tu Señor, hay un lugar para ti. Y te están repartiendo un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a sufrir por nosotros, y un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, porque su derramar de sangre, su entregar su vida, es la que obtuvo el perdón de los pecados. En palabras de Juan el Bautista, el Cordero de Dios, Jesucristo, quita el pecado del mundo, porque ha derramado, porque ha pagado, porque ha sido el sacrificio sustituto. Y me encanta porque esta celebración creo que es una buena manera de cerrar esta plática que estamos ahorita, porque es un recordar, es un festejar, es un afirmar quién es Cristo para nosotros y quiénes somos nosotros para Cristo. Porque al compartir de los elementos no es algo impersonal, no es un evento de masas, es un evento personal. Él te conoce por nombre, Él dio su vida por ti. El Padre te considera su hijo. ¿Qué padre no conoce el nombre de su hijo? Eres de gran valor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te aman, te han amado y te amarán. Y tú y yo tenemos un gran propósito como iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, que debe de preparar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que camine seguros. Ponte de pie.